Muy buenos días y muchas gracias por la invitación que el Conservatorio Profesional de Música y el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de esta hermosa localidad, a través, en este caso, de la profesora Miriam Riquelme, me ha hecho para dar cuenta del talento aragonés en el campo de la música, en este caso, en cuanto a mujeres se refiere. He titulado mi conferencia Aragonesas que dieron y siguen dando la nota. Todos sabemos que hasta hace no tanto era bastante complicado para las mujeres ejercer una profesión, ser artistas o lograr un reconocimiento de forma pública, teniendo que firmar muchas veces sus trabajos con seudónimos. Sin embargo, siempre las hubo que destacaron en distintos ámbitos, demostrando no solo su valía, sino también su empuje y valor, superando las barreras sociales que suponía en muchos casos ser mujer. En Aragón también encontramos mujeres que hicieron historia, rompieron barreras y fueron pioneras en la ciencia, en las letras y el mundo de las artes, cambiando el futuro de las generaciones venideras. Aquí va una pequeña muestra de ello, ciñéndome, como he dicho antes, al campo de la música. Es obligado comenzar con Raquel Meyer, ya que nació precisamente aquí, en Tarazona, en 1888. Tonadillera y actriz, fue una de las cantantes españolas más célebres de la historia. De ella destacaban su elegancia en el escenario y sus dotes interpretativas. Era elogiada por la modulación de su voz y su perfecta dicción. Fue la musa de artistas como el pintor Julio Romero de Torres, los escritores Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós o los hermanos Álvarez Quintero, y enamoró al mismísimo pintor Joaquín Sorolla, sin que Raquel Meyer correspondiera a su amor, rechazando incluso los dibujos con que él la obsequiaba. Una de sus canciones más emblemáticas, La Violetera, fue usada por Charles Chaplin, el inolvidable Charlotte, en su película Luces de la ciudad. Actuó en los mejores teatros de Buenos Aires, Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston o Los Ángeles, y se relacionó con príncipes y reyes como fueron Alfonso XIII de España o Carlos Gustavo de Suecia. En Valderrobres, provincia de Teruel, nació Elvira de Hidalgo pocos años después que Raquel Meyer, e igualmente fue célebre dentro del universo del canto, si bien, en este caso, en el mundo de la ópera. Su voz fue admirada en su época, aunque apenas nos han llegado grabaciones de ella, pero su memoria pervive sobre todo por ser la maestra de la gran diva María Callas. Con tan solo 17 años, Elvira de Hidalgo debutó en Nápoles y los contratos que vinieron después la llevaron por las principales sales de Italia, Europa y América, llegando a actuar en el Metropolitan de Nueva York. Elvira de Hidalgo destacaba no solo por su voz, sino por sus dotes dramáticas en el escenario que encandilaban al público. Actuó junto a leyendas del bel canto, como fueron Enrico Caruso o nuestro ilustre aragonés Miguel Fleta. Tras años en los escenarios, dejó el canto y se dedicó a la enseñanza. Sus primeras clases las impartió en el Conservatorio Nacional de Atenas. Y fue allí donde entró en su vida María Callas para nunca salir. Fíjense que en ese momento María Callas era una alumna por la que nadie apostaba, pero Elvira se dio cuenta de su talento y trabajó con ella hasta convertirla en la gran diva que fue. Aún no dejamos el siglo XIX, pues nuestra siguiente artista, la pianista Pilar Bayona, nació en Zaragoza cuando ese siglo estaba a punto de finalizar. Pilar Bayona fue durante décadas el máximo exponente musical de la ciudad. Descubrió la pasión por la música cuando era una niña, después de asistir a un concierto
y empeñarse en tocar el piano familiar nada más llegar a casa. Y la mantuvo hasta su muerte, que se produjo por un fatídico atropello cuando contaba con 81 años. Solo recibió un puñado de lecciones en sus comienzos, ya que Pilar fue autodidacta. A los 7 años dio su primer concierto junto al violinista Teodoro Bayo. A los 10 actuó en el Teatro Principal de Zaragoza y a los 17 debutó con orquesta en San Sebastián. Su carrera se desarrolló principalmente en España, pero también ofreció conciertos en Alemania y Marruecos. Dio a conocer la música española no solo de los compositores ya consagrados, sino también de los de su época. Y lo mismo hizo estrenando obras de músicos como Ravel, quienes le enviaban directamente sus nuevas creaciones. En la residencia de estudiantes conoció y trabó amistad con Federico García Lorca, Pablo Neruda, Adolfo Salazar y otros artistas de la generación del 27. Pilar agasajaba a estos amigos con recitales que comenzaban por la tarde y terminaban bien entrada la noche. Tuvo muchos pretendientes, pero eligió la soltería con la firme determinación de no dejarse dominar por nadie. Recibió muchos premios, entre ellos el de hija predilecta de Zaragoza, y entró en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. La ciudad, Zaragoza, le dedicó una calle. Como anécdota, dentro de sus sonados despistes, les cuento que acudió a la inauguración calle toda engalanada, como Pilar solía acudir, solo que lo hizo un día antes de la fecha señalada. Entramos ya en el siglo XX y lo hacemos de la mano de Pilar Lorengar, de cuna humilde, pero que traía bajo el brazo una voz portentosa que la sacó de la pobreza y la colocó en la cima de la ópera y de la celebridad. Durante 30 años fue la estrella de la ópera de Berlín. Sus comienzos fueron como artista de variedades en los cafés de Zaragoza con el nombre de Loren Garci, ya que su nombre de pila era Lorenza Pilar García, de ahí también luego su apellido artístico Lorengar. Su camino hacia la ópera pasó antes por la zarzuela, dejando grabadas cerca de 20. Los siguientes pasos la llevarían a París, Londres, Nueva York y la costa oeste de los Estados Unidos, hasta recalar en Berlín como primadonna. Se retiró de los escenarios en plena forma y manteniendo todas sus facultades vocales, ya que no quería que la maltratara la crítica ni la compadeciera el público, y lo hizo como había llegado a ellos, según sus propias palabras, sin homenajes, premios ni despedidas emotivas. Dentro del campo de la pedagogía, en cuanto a la música se refiere, es obligado mencionar a la musicóloga y pedagoga María Ángeles Cosculluela. Impulsó la renovación de la educación musical y su figura fue determinante para llevar a cabo la reforma de la música en los ciclos de educación infantil y primaria y la transformación de la enseñanza de la música en Aragón en la década de los 80. Mujer pionera en su ámbito, marcó un antes y un después en la educación musical aragonesa. Y el talento sigue. Dentro del mundo de la ópera podemos destacar las voces de Sabina Puertolas, Ruth Iniesta, Eugenia Enguita y María Eugenia Boix, que triunfan actualmente en los escenarios de todo el mundo. Pero Aragón también es pródiga en voces femeninas dentro de la música popular, y buen ejemplo de ello son Carmen París, Eva Amaral, María José Hernández, Pilar Almalé o Esther Vallejo. Para terminar mi intervención, voy a interpretar al piano dos obras muy breves de la compositora María José Cordero, nacida en Cuba, pero leonesa de ascendencia
y afincada actualmente en esas tierras de Castilla en las que desarrolla sus propuestas artísticas y su vida profesional. Pertenecen a una colección de 10 piezas dedicadas a otras tantas mujeres del mundo de las letras y de las artes. La primera de ellas se titula Todas las palabras y es un homenaje a una de nuestras aragonesas más ilustres, María Moliner, artífice del mítico Diccionario del Uso del Español, que le proporcionó fama universal. Sin embargo, y pese a su trabajo en el campo de la lengua española, la Real Academia de la Lengua nunca acogió a María Moliner en su seno. La segunda pieza, titulada Tributo, versiona la famosísima melodía Muñequita Linda, compuesta por la mexicana de origen español María Greber, autora de música de películas y más de 800 canciones populares, la mayoría boleros. María Greber compuso esta melodía y la dedicó a su primera hija, que murió tan solo 6 meses después de nacer. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y que disfruten de estas piezas tan maravillosas. Para mí es un placer estar aquí. De nuevo agradezco la invitación, la acogida que me han dispensado tanto las personas, representantes del Ayuntamiento como del Conservatorio, y ojalá que podamos vernos en una próxima ocasión. Gracias.